o evangelistas. Ahora, mira, te voy a preguntar cómo todos sabemos de qué se trata y la verdad que no tenemos mucha idea. Estamos con Osvaldo Carnivales, pastor fundador de Catedral de la Fe, conferencista, escritor, fundador de la Universidad Evangélica. Nos hemos cruzado en varios eventos ecuménicos y todos lo señalan como es él. O sea, ¿querés entender de qué se trata? Es Preguntale. él. Mucha gente que lo quiere, ¿no? También claro, eso es cierto. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias Romina. por haber venido. Está bien, te podemos tutear. Vamos acá, estamos Sí, te podemos sí. tutear. Bien. Soy un ser humano. Sos un ser humano. Pastor. 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 Primero, ¿qué te diferencia, digamos, de un cura, por ejemplo? Buena pregunta. Para arrancar, porque... Claro, sí, para saber. Sí. Bueno, son más, si uno piensa en la Biblia, es la misma Biblia, ¿no? Históricamente todo comienza en el 1517 con Martín Lutero, que se levanta, es el gran reformador y cuestiona en sus 95 tesis un sinnúmero de cosas que él comprende que no están en la Biblia. El pastor lo que hace es guiar a las ovejas, básicamente. Nace en un llamado y a partir del llamado busca formarse para poder hacer su tarea mucho mejor, y es buscar de ayudar a la gente en su deseo de querer acercarse a Dios. Pero no sos el representante o uno de los representantes de Dios en la tierra. No en el concepto, te entiendo cómo lo decís, no despectivamente, de ninguna manera. No hay nadie que pueda arrojarse ese mote de ser el representante. Es decir, todos indicamos un camino y decimos, bueno, es para allá. Para aquellos, como un día yo también estuve en una búsqueda, todo comienza en una búsqueda, y alguien me ayudó en esa búsqueda en que yo estaba, en cómo poder acercarme a Dios. Ahora, ¿se puede hablar, o es un error, digo, porque nosotros lo empezamos a vivir ahora por la presencia de Milei, la visibilidad que Milei le da, pero también se habló mucho en Brasil, en las elecciones anteriores Las a que las ganó Bolsonaro. Las que ganó Bolsonaro. Sí, pero ya se empezó a hablar, empecé antes, ¿no? De las elecciones que gana Bolsonaro, sobre la fuerte presencia de la iglesia evangélica y además, digamos, el impacto que eso genera en la política. Y decías que hay un crecimiento notable, digamos, de la iglesia evangélica. No sé si es en detrimento de la iglesia cristiana. Esto es así, en el mundo, en Argentina también. Bueno, hay un crecimiento notorio, y lo que vos decías, tanto en Brasil, de cada 3 brasileros, 1 es evangélico. En muy poquitos años va a dejar de ser la primer minoría para que la Iglesia Católica empiece a ser la primer minoría. Pero esto es como una constante en toda Latinoamérica, y Argentina no es la excepción. Quizás este tipo de hechos, o en una elección como pasó en Brasil, la sociedad, o no digo la sociedad, quizás un grupo que quizás tiene una mirada muy cerrada, observa un fenómeno, pero es un fenómeno constante de todos los días, donde los porcentajes son muy elevados, como el que decía en Brasil. Ahora, ¿qué hace, digamos, qué diferencia las iglesias, si uno quisiera entender? Pues bueno, la gente se acerca más, Agus decía, ¿no? Hacía una especie de... Con la política, sí, ¿no? de un parangón con la política, ¿no? Bueno, que nos represente otra gente, ¿no? ¿Qué sería, digamos, qué es lo que ofrece la iglesia evangélica? Bueno, yo fui católico, hice todas las ceremonias, pero interiormente yo no tenía problemas de droga o delincuencia, sí la búsqueda de lo trascendente. De la nada, o sea, una búsqueda de... Claro, una búsqueda de entender que la vida es mucho más de lo que es tangible y podés tocar, de la materialidad, de esa zanahoria que tenés por delante, que uno dice, bueno, cuando tenga esta voy a ser feliz. Y la decepción está cuando lo tenés y te das cuenta que no te llena. Yo estaba un poco en esa búsqueda, y ahí me hablaron de Jesús. Es decir, el mismo Jesús de la Biblia. La Biblia evangélica es exactamente igual a la Biblia católica. Pero por eso, estamos con Osvaldo Carnival, pastor, fundador de Catedral de la Fe, conferencista, escritor, referente del mundo evangélico que estamos centrando en esta tarde. Y me parece, nada, que
por suerte nos abrieron las puertas, porque por ahí por lo de Chaco uno se quedaba, o Yuyito un poco, digo, llega desde distintos lugares. Ahora, vos decís, me hablaron de Jesús, y vos podrías haber dicho, no, gracias, lo conozco. Bueno, conocí una teoría, el tema que Jesús tiene que ver con la experiencia. Esto es como la electricidad. No sé si acá hay algún técnico, electricista. No, somos periodistas, así que sabemos de todo. Sí, podemos agarrar. Todo lo que se ve. Pero bueno, si hubiera un técnico, nos puede dar los principios de la electricidad. Ahora, si yo pregunto a alguno de todos ustedes, 5, si tuvieron una experiencia con la electricidad, es decir, a mí me pasó tocar el pie de un ventilador y había un cable mal, me dio una patada y me metió para atrás. Capaz alguno de ustedes tuvo una experiencia. Ahora, por más que no hayamos tenido la teoría, ya con la experiencia nos basta para poder decir, mira, yo no entiendo nada, los sentidos positivos, negativos, neutros, pero a la electricidad la conozco, sé su poder, sé que te impacta. Bueno, exactamente tiene que ver con la fe. Ahora, Osvaldo, también hay una cuestión en esto del crecimiento de una religión en detrimento de otra, más allá de la búsqueda de cada una o de los detalles y diferencias que hay entre cada una, que uno la ve por ahí más claramente en la comunicación, ¿no? Cómo comunica la Iglesia evangélica y cómo comunica la Iglesia católica apostólica romana. Digo, hace poquito se dejó de dar misa en latín en algunos lados, y la Iglesia evangélica está abierta a todo el mundo, hay micrófonos, digo, ¿eso también impacta? Sí, yo creo que impacta mucho porque es lo más natural. El pastor es el que más se parece a aquellos que pastorea. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, el pastor que vive en Jujuy o el que está en el Calafate o Ingeniero Jacobasi es el más parecido a los que están poblando esa localidad. Entonces el tipo va a comprar el mismo lugar, tiene una familia, el pastor tiene una familia, es decir, yo tengo 3 hijos varones, una mujer, y trato de vivir ese evangelio que me toca predicarlo, primero vivirlo en casa. Es decir, yo no puedo salir a vender aspiradoras y tener la alfombra sucia en mi casa. Es decir, la mejor manera y lo que hace que sea más veraz tu mensaje es que vos lo vivís y que te hizo bien. Si vos no podés llevar un caballo hasta la orilla del río, pero no lo podés obligar a tomar agua. Es decir, vos a alguien le podés decir, mira, flaco, a mí me pasó esto, me hizo bien. Si te sirve, bien. Y si no, seguí tu camino. Y de repente fue lo que me pasó a mí y yo me animé a probar, a descubrir que la fe es real. Luis Pascal... Ustedes me avisan cuando los canso, estamos todos escuchando. Luis Pascal, filósofo y físico, él dijo que el corazón tiene razones que la razón no conoce. Entonces, lo primero que él hace es dividir 2 aspectos, 2 niveles. Las cosas del corazón y las cosas de la razón. Las cosas del corazón son las que tienen que ver con lo esencial de la vida. Es decir, la esperanza, la fe, la muerte, el nacimiento, el sentido de la trascendencia. Y luego están las cosas de la razón, la lógica, la matemática, las certezas. Ahora, él justamente decía que una cosa no tiene que contradecir a la otra, pero que son 2 planos distintos. Y la fe tiene que ver con las cosas del corazón. ¿Y qué te pasa, Osvaldo, cuando un pastor dice que esos 100.000 pesos se convirtieron en $100.000 de alguna manera? No escuché el detalle, pero yo me puedo hacer cargo de mí y tengo suficiente. Pero no quiero que te hagas responsable. Estamos hablando del hijo de Ledesma que hoy le dio una nota a Ernesto Tenenbaum contando que había depositado, que había dejado una plata en pesos y esos 100.000 pesos se convirtió y habla de milagro. Claro. Había plata en una caja de seguridad que eran pesos y se convirtieron eran 100.000 pesos y se convirtieron en $100.000. Y no es que quiera que respondas por él, digo, a lo que voy es hasta qué punto esa diferencia entre la fe y la razón no se da de bruces con lo increíble. Claro, bueno, eso es lo que él dice. Lo que sí yo te puedo decir, yo creo en los milagros. Es decir, un milagro es la interrupción de las leyes de la naturaleza. Eso si uno lo busca en un diccionario. Es decir, que lo que tiene que pasar inevitablemente, inexorablemente, el milagro hace que no termine pasando.
Es decir, todos los fines de semana vienen miles de personas a la parroquia, el culto, donde a mí me toca ser pastor. Y hay cientos de personas que cuentan su experiencia. A mí me pasó esto, yo tenía un dictamen, yo tenía un diagnóstico, esto me iba a pasar, era inevitable, inexorable, y de repente, no sé, ahora vivo. Entonces, la fe es tan propia y es una experiencia. Entiendo que a veces lo que hace la fe es confrontar nuestra racionalidad. Por eso traté de separar esos dos caminos, y yo también he estudiado y no hago un desapego a la razón. Pero entiendo que a veces la fe confronta la razón y les pone la razón. Ahora, Osvaldo, vos antes hablabas, antes de entrar al aire, y decías que cerca del 20%, más o menos, según algunos censos, de los argentinos cree en la fe o profesa la fe evangelista, ¿no? La cristiana evangelista. Y que en Brasil 1 de cada 3 brasileños se reconoce evangelista. Ahora, en Argentina no es transversal, es decir, sino los sectores más pobres por ahí penetró más la fe evangelista. ¿Por qué? Bueno, porque cuando vos estás carente, es decir, no solo particular de Brasil, de Argentina o de Latinoamérica, están los evangelios. Los que seguían a Jesús eran los que necesitaban. Es decir, cuando vos crees que no tenés necesidad, nos inicia el proceso de la búsqueda. Ahora, la carencia no te permite refugiarte ni gratificarte en ninguna otra cosa, y te hace más rápido ese proceso de la búsqueda. A mí me ha tocado hablarle a gente muy encumbrada en la política, en el deporte, gente millonaria y gente que no tiene nada. Lo que he podido experimentar es que todos necesitamos de Dios. ¿Y el crecimiento del evangelismo en Argentina es directamente proporcional al aumento de la pobreza y a la retracción del Estado? No, creo que sí, la carencia acelera ese proceso de buscar a Dios. Porque de repente no tenés otra manera de socorrerte en necesidades inmediatas que vos tenés. Claro, pero por ahí la pregunta es, entiendo, ¿no? La carencia despierta esa duda o esa búsqueda. Correcto. O la angustia lleva a saciar ese vacío, pero ¿por qué, digamos, prima la respuesta en la iglesia evangélica? ¿Qué crees que es lo que justamente, es más fácil? Más accesible. Creo que tiene respuestas. Primero, lo que provee el Evangelio. Si uno lee los Evangelios, Jesús era seguido por miles de personas en condiciones carentes. No en vano, en 2 ocasiones alimenta a más de 10.000 personas en lo que creo que universalmente conocemos, la multiplicación de panes y de peces. Entonces, eso lo que hace es acercarte más prontamente. ¿Es más accesible? Digo, para quien está en la búsqueda, es más accesible. Lo primero, el participar. Sí, participar, integrarse. No sé, es más de puertas abiertas. Lo primero que te trae el Evangelio es esperanza. ¿Viste? A veces la esperanza la tenés puesta en el dinero, en un amigo, en tu posición o en la realidad que te rodea. Ahora, cuando nada de eso, cuando vos no tenés nada, Dios pasa a ser todo en tu vida. Y de alguna manera lo primero que te trae el Evangelio, que fue mi propia experiencia, es esperanza. Es decir, la esperanza, a diferencia de la fe tiene que ver con el aquí y el ahora. La esperanza te conecta con lo que va a venir, con lo que estás esperando, con el futuro. Aquel que su situación económica es terrible, de urgencia, el Evangelio te trae esperanza, no ilusiones. Por eso también funciona mucho dentro de las cárceles, supongo, ¿no? Bueno, hay pabellones, ¿no? Claro. Hay pabellones. Claro, el 50% de la población carcelaria a nivel nacional concurre a cultos evangélicos. ¿Por la esperanza? ¿Por la esperanza? Por la esperanza y por la experiencia. Son dos cosas que van de la mano. En la cárcel pasa algo particular, a mí me ha tocado ir. ¿Vas a cárceles? Sí, me ha tocado, como en el caso de Olmos, donde de repente vos, fue mi primera vez que fui, hace muchos años, ves que las puertas se van abriendo, se cierran detrás tuyo y vos te vas quedando más aislado y de repente empezaron a venir, la mayoría jóvenes, y eran 1.700 chicos.
a escuchar. Y no había un celador, no había un poli, es decir, todos los chicos estaban ahí y escuchando la palabra de Dios. Ahora, la experiencia en la cárcel es muy particular, porque cualquiera de nosotros podemos decir que tenemos una experiencia con Dios, pero cada uno nos vamos y, como uno dice, la podemos caretear. Pero cuando vos estás 24/7 al lado de alguien, ahí no podés fingir, o sos o no sos. Y realmente dentro de la cárcel la gente tiene una experiencia con Dios que le cambia la vida. Más son pabellones, digo, por lo que uno conoce de la experiencia penitenciaria, muy tranquilos, y me ha contado gente que está a cargo del servicio que algunos presos piden el traslado a los pabellones en primer lugar para estar tranquilos y después terminan absolutamente convencidos. Sí. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires a mí me pasó que me convocaron autoridades de la ciudad para poder trabajar en las alcaldías, cosa que estamos haciendo. Es decir, básicamente en la mirada de un sociólogo, no la mía, pero a veces está bueno que alguien te vea desde afuera. Lo que hace el Evangelio es pacifica las cárceles. La palabra paz y Javier Milei se dan de bruces también. Entonces, ¿cómo les gustó hoy el sedán de bruces? Sí, está saliendo mucho. Sí. Después tenemos que meterle nosotras, la mete Guido y hacemos bingo. Digo otra. Javier Milei y la paz no tienen nada que ver, aparentemente, por lo menos en lo discursivo. Y uno siguió, yo por lo menos seguí atentamente el discurso de Javier Milei porque me interesaba qué iba a decir ahí. En el templo. En el templo, en Chaco, un lugar de fe, de esperanza, un lugar que uno entiende pacífico, y fue con un discurso para nada pacífico, digamos, en un tono casi de campaña, atacando a los que piensan distinto y diciendo que el Estado y la justicia social son el maligno en la tierra. Digo, ese pensamiento es extendido entre el evangelismo, es una interpretación libre que hizo Javier Milei del Evangelio. ¿Cómo lo ves? Bueno, separo las cosas. Número uno, en primer lugar, hoy no es fácil juntar gente, ¿no? Y las iglesias evangélicas juntan gente. Nosotros en el mes de abril celebramos 40 años desde que yo comencé por primera vez. Lo hicimos en el Estadio de Ferro con más de 25.000 personas. Esa fue la primera vez, la primera convocatoria amplia. No, fue un aniversario de los 40 años que tuvimos. Así tuvimos un montón en el Luna Park, en Tecnópolis, en infinidad de lugares. Pero lo que quiero decir que hoy en día... no digo nadie, pero no es fácil juntar gente. Y el político le cuesta bastante. Y la experiencia que uno nota es que el pueblo evangélico o la gente que está en un marco evangélico es muy respetuosa. No importa quién sea el político, a mí me ha tocado participar como invitado, tener a una gran cantidad de políticos. ¿En dónde? Más allá, en las diferentes reuniones a lo largo de 40 años. Que noto que la iglesia cada vez va creciendo más. Pero es un público, como decir, bueno, hay mucho público y el político va a hablarle a ese público. Bueno, es que en realidad el político que cumple una función y que gobierna en ese momento. Es decir, la iglesia, por lo menos a mí me toca presidir, luego de la iglesia católica, a la institución, en este caso una de las evangélicas más grande del país. Son 3.500 pastores que la componen. Es decir, hay muchos pastores que eligen asociarse y ser parte de una asociación. ¿Es la iglesia? Es así era, ¿no? No, esto se llama Unión de las Asambleas de Dios, que está unida a su vez al paraguas representativo ante el gobierno, que es Asiera. Pero por eso digo, Asiera desde hace varios años acude, ¿no?, a reuniones institucionales en Casa de Gobierno con los diferentes presidentes, pero la pregunta sería, ¿en qué momento la política registró la capacidad de movilización que tenía los evangelistas, por ejemplo? Bueno, es a través de este tipo de experiencias que da el motivo a la conversación. Por eso, esto que decía, ir a un lugar donde yo lo he notado, donde no te insultan,
Es muy complicado. Es decir, no solamente un político, pasa con un técnico, donde a vos a veces decís, ¿para qué va a venir de Europa acá para ser técnico? Claro, y un loco de la tribuna, un plateísta, te tira una botella, te insulta a tus hijos. Eso no pasa. Bueno, no pasa. No importa quién hable. Claro, y pasó con Milei. Es decir, no es mi función analizar los discursos políticos, yo no estoy para esto. Y luego separaría la investidura de un presidente, un jefe de gobierno, un gobernador, de un político. Es decir, yo considero como pastor que un político en campaña no debe de asistir a una iglesia. También el pastor, por el otro lado, tiene algunas características, ¿no? Comunica, es carismático, tiene gente genuinamente que lo sigue, genuinamente porque no le paga para que lo sigan. Es decir, está muy cerca del hilo de la política. Y muchas veces algunos cruzan ese hilo finito e ingresan al mundo de la política. Lo que yo sostengo que en ese caso el hombre tiene que pedir licencia y dedicarse a su propósito político y dejar justamente la posición como pastor. Ahora, ¿cómo haces? Perdón, ¿no? Pero digo, que el púlpito o la tarea pastoral no puede ser partidaria. La palabra partido viene de parte, y vos en la iglesia tenés que tener al de River, aunque yo soy de Boca, me lo tengo que bancar, al de Vélez, al de San Lorenzo, a todo el mundo. Ahora, ¿cómo evitás que los usen, ¿no? Porque uno dice, bueno, el político va a buscar capitalizar esa movilización de gente que está tan descreída justamente de la política, que no se moviliza por nada. Y decir, uy, qué tentación, ¿no? Justamente los tengo a todos juntos ahí. Claro, ¿cómo haces para que no los usen? Bueno, el límite es muy fino. Yo trato de evitar que esa situación suceda, también para mantener lo más puro, lo más higiénico, que debe de ser la vocación y el llamado que tiene un pastor. La gente va con la inocencia de querer ir a buscar a Dios, y de repente encontrarse con un político haciendo campaña genera una decepción más. Es decir, que justamente es el lugar donde la persona no tiene que decepcionarse. Y todos los lugares que no debería, ¿no? Osvaldo, todos los lugares que son evangélicos, o los que dicen ser evangélicos. Pasa mucho en el interior, que de repente ves un lugar chiquitito que dice que es una iglesia. ¿Cómo confiar? ¿Está registrado? Bueno, hay un gran porcentaje de iglesias que están alineadas y registradas, otras que no. También tener en cuenta tu pregunta, el 89% de las congregaciones son pequeñas como la que vos describís. Chiquitito, o sea, pueden confiar. Solamente hay un 1% que son las iglesias como la del Pastor Ledesma, o 6 iglesias más que puede haber en toda la República Argentina, y que las hay. Importantes también en términos edilicios, ¿no? Son muy imponentes. De ese tenor. Sí. ¿Y en esas chiquitas a veces se hace campaña política? ¿Se sugiere? No, bueno, yo te hablo otra vez, por mí y por los procesos que me toca liderar. No se va a sentar acá a dar cuenta por pero uno de los podemos decir, el principal referente de los evangélicos, por vos. No. Uno de los principales del país, sí. Quizás un referente. Hasta ahí te compro, más allá de tu amor y tu amistad. No, pero es verdad, pero sí, digo, para que la gente entienda con quién estamos hablando, y que tampoco no es un pastor más, ¿no? No, pero, claramente pero por eso digo, llevo haciendo esto 40 años, ¿viste? Y vivo en la casa a 3 cuadras de la iglesia, donde el fin de semana pasan más de 10.000 personas. ¿Cuánto? Es decir, 3 cuadras que me pueden venir a tocar el timbre. ¿Cuánta gente pasa por fin de semana? Más de 10.000 personas. ¿Cómo no va a ser tentador para el político? Todo haciendo militancia y buscando votos. Y sí, en las iglesias evangélicas, chicos. Y Osvaldo, ¿no se le fue la mano a Sierra en su momento cuando se estrenó El Reino, la serie de Claudia Piñeiro? Porque salió el contexto de... Acuérdense, era un pastor, ¿no? Y su esposa, una serie de ficción que se estrenó en Netflix, que fue un éxito rotundo, y Asiera, que es la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas, de la cual Osvaldo Carnival, con él hablamos, fue vicepresidente 2 veces, se expresó en un comunicado en duros términos, y bueno, Claudia Piñeiro
en este caso recibió una vez más, no a manos necesariamente de Asiera, pero sí de mucha gente, un montón de insultos en las redes sociales y demás. Pero digo, hubo un comunicado oficial de Asiera, vos escribiste algún que otro artículo también. ¿No se le fue la mano por ser una obra de ficción? Yo te cuento un poco, me tocó hablar en muchos medios en esa oportunidad. En eso que mencionas, creo que hubo también un poco la búsqueda de la notoriedad para que se vea más la serie, porque entiendo y comprendo y pienso lo mismo, fue una serie de ficción, pero luego se debatía como que fuera un documental. Es decir, la ficción es una irrealidad, no es una realidad. Era un pastor supuesto, pero muchas veces se lo trataba como que fuera un proceso de investigación. ¿Que era Peretti? Entonces, Peretti terminaba siendo presidente, ¿no? Perdón el spoiler, pero... Sí, que me lo encontré acá en la APE y charlé con él no hace mucho tiempo atrás. Pero a veces se jugaba porque te corrían, como que era un documental, pero luego se amparaban diciendo que era una ficción. Y para mí era una ficción. Es decir, en una ficción yo no me voy a preocupar. Como puede ser el portero que le tocó hacer a Francella. Entonces hubo más de un portero que se enojó. Yo no me puedo enojar porque hagan esa tipología del pastor, porque yo sé que el pastor no es así. Lo que pasa es que me parece que el planteo que subyace acá de lo que estamos hablando es con el poder, digo, a partir de lo que pasó en el Chaco con Milei, pero no por eso, lo que subyace es esta idea del poder que puede transformar en poder político de las iglesias evangélicas, ¿no? Esta idea de Peretti termina siendo presidente. Bueno, pero es todo ejemplo. Potencial, como vos decís, que podría. Sí. Pero hay gente que no lo hace y que lo que hace le hace bien a la gente. Es decir, la gran mayoría, como pasa con todos, es decir, con los periodistas, con los pastores, yo creo en la honorabilidad de la gran mayoría de los periodistas. Y de la misma manera creo en la honorabilidad de la gran mayoría de los pastores. Y cuando los vemos por la tele, por ejemplo, que preguntaba Agus, ¿no? Por el tema de la comunicación, comunican distinto, los famosos pastores mediáticos. Yo estuve 30 años en la televisión. Y que estés en la televisión, creo que quizás sorprende o mucha gente amanece a una realidad emergente y natural. Es decir, ¿qué es la sorpresa? Un presidente fue a una iglesia evangélica. Ahora, si va a una iglesia católica, parecería que no es notoriedad. Claro, de hecho el Tedeum todos los años es en la iglesia católica, ¿no? Porque es la primera vez. No, pero cuando ha ido a templos, lo digo desde la fe judía, cuando ha ido a templos, su relación al abrazar la fe judía ha generado tremenda polémica. Digo, no es privativo de la iglesia evangélica y de lo que sucedió el sábado. Yo trato de diferenciar, para no meterme en el análisis político de lo que dijo, como mencionabas, discurso o no. La investidura, es decir, el presidente en un acto inaugural de una iglesia. Después lo que dijo, si está bien o está mal, creo que cada uno puede sacar sus conclusiones. Creo que hay que respetar el lugar y hay que consensuar que va a ir a hablar. ¿Y respetó el lugar para vos? A mí, si viniera a mi iglesia, a mí me gustaría que haga otra cosa. ¿Hablaste y con yo él? Lo conversaría Previamente. para que así resulte. ¿Hablaste con él? ¿Tuviste? ¿Con sé quién? que con Javier Milei, digo, No, has tenido no. vínculo con varios presidentes. No todavía, no porque no quisiste, no porque no te convocó. Se ha dado, Okay. ¿no? Es decir, tampoco uno no está buscando. Es decir, yo trato de ser pastor. Es decir, estar al lado del que necesita. Claro, chicos, estamos muy acostumbrados a hablar con políticos. Ese es el problema que pero ¿no te tenemos. parece que un presidente es un poco un pastor también y que el discurso No, de odio... no. No, pastor, no en términos religiosos, pero quiero decir que está liderando un espacio muy importante Es un en líder. un país. ¿Y no te parece que el discurso de odio va un poco contra eso? ¿Qué le dirías de consejo? Yo creo que son cosas distintas, ¿no? El pastor, como lo tipifica la Biblia y como uno espera, tratar de ser, va por delante de las ovejas. En cambio, el carnicero va por detrás, que la va llevando al matadero. Es decir, una cosa es ser un asalariado que encuentra en un espacio una manera de ascender socialmente y encontrar un rédito. Es decir,
a mí no me falta nada, yo tengo una comisión en la congregación que me da un sueldo y tengo otras maneras de generar mis recursos. ¿Quién sería el carnicero? ¿Cómo? ¿Quién sería hoy el carnicero? No, yo hablo de generalidades, después cada uno pone el zapato según a qué le suena en la cabeza. Es decir, yo ya tengo bastante con mi vida como para juzgar a otros, ¿no? Es decir, que creo que esa es una regla importante, pero creo que lo que uno tiene que hacer como pastor a veces es plantear generalidades y que la gente luego saque sus conclusiones. ¿Te hace ruido el discurso político en general, el tono del discurso, el lenguaje que se usa? Del presidente, de la política, del Congreso, de los opositores, del oficialista. Digo el presidente porque es el líder en del este Estado, ¿no? marco Pero creo que él fue auténtico, es decir, siguió haciendo y diciendo lo que viene diciendo. Creo que tenés que ayornarte al lugar donde estás. Pero bueno, yo no soy pastor él no viene a mi iglesia. ¿Cuánta gente maneja mucho el tema redes también, no? Sí, sí. Bueno, tiene que ver con la influencia que se genera. ¿Cómo es? ¿Te siguen a vos? ¿Siguen a...? ¿Cómo? Bueno, hay 2 perfiles. Uno lo tiene la iglesia ¿Y cuántos otro seguidores tiene? Bueno, y fíjate. A ver, fíjate, así no está que uno le es Osvaldo mandamos Carníbal, en Instagram, en Facebook son cientos de miles. Pero bueno, siguen lo que uno trata de hacer. Esa distancia es virtual, ¿no? Creo que hay 156.000 seguidores. Perdón, Osvaldo. En su cuenta. En Instagram, ¿no? En Facebook. Bueno, pero lo interesante, que desde lejos lo que vos haces impresionás, desde cerca influenciás. Es decir, cuando vos ves a alguien a distancia, decís, me gusta esto, lo otro. Ahora, lo interesante es cuando tenés a alguien cerca y ves cómo ríe, cómo llora, cómo vive, cómo trata a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Es decir, ¿qué pasa en casa? Y hablando de ver de cerca y ver de lejos, en los barrios populares de la Argentina, en los asentamientos, en las villas, donde hay mucha también penetración de las iglesias evangélicas y también mucho trabajo social con comedores, con centros de adicciones, ¿qué es lo que se ve hoy o cuál es la película de los últimos años? Y a mí me duele mucho, ¿no? Mi hijo siempre me destaca esto porque yo me formé en otra Argentina, donde había una ilusión, es decir, te duele, hasta me emociona, porque yo tenía un sueño, es ese gran país, es mi hijo doctor. Si mi mamá quería que yo fuera doctor y luego, bueno, tengo esta experiencia con Jesús y todos mis amigos terminaron siendo médicos y yo me metí en el seminario. Pero era la ilusión, mi papá, mi mamá trabajadores desde las 6 de la mañana, mi mamá trabajaba desde muy temprano, mi papá también, para darme un futuro. Y notar en el paso del tiempo que eso se empieza a desgranar. Es decir, me duele ver la realidad de Argentina hoy en día. Es decir, es crítica. Es decir, no es ese país, por lo menos con el cual mi generación soñó. Hablabas de esperanza, cada vez hay menos esperanza, ¿no? Es más como... Bueno, creo que uno no la pierde, pero nota una gran degradación en todos los órdenes. En la vida de la familia argentina. ¿Lo ves también en la congregación? Digo, no sé. ¿En qué sentido decís? La penetración del narco en los barrios y en las familias, Sí, la penetración de las apuestas. No. Esto de que no tenés acceso a un trabajo que te permite una movilidad social y las buscás o se busca por algún atajo. No, es que, mira, 2 cosas básicas, más allá de la comida. Yo lo veo, ¿cuánto cuesta? Bueno, alimentarse, vestirse, comprar la ropa. Es decir, mirar la zapatilla de la mayoría de la gente. Y otro detalle, qué difícil es poder arreglarse un diente. Es decir, vos notás que a la gente le faltan los dientes. Es decir, no lo digo despectivamente. La dignidad que está en poder sonreír o, viste, que no estar escondiendo pero justamente. Pero que te afecta la dignidad, claro que sí. ¿Viste? De poder arreglarte, de ver... Mi mujer, bueno, ya aprendió a teñirse, pero cada vez como te vas acorralando más hacia un rincón, no perdés la esperanza. ¿Viste? Puesta justamente, no en propuestas, pues ya con 40 años he visto pasar cantidad de políticos que te han prometido infinidad de cosas,
Pero otra cosa es la fe que te ayuda a ordenarte, a construirte, a salir adelante, a generar tu microemprendimiento, a darle un futuro a tus hijos, que eso es algo maravilloso. En los barrios, como vos decís, hoy en día el primer emergente en ese barrio es el pastor. La conformación social de la Argentina ha cambiado, donde antiguamente estaba la Plaza Central, la Iglesia Católica, la estructura política. Hoy en día el primer emergente es el pastor. Cuando me preguntan cuántos comedores tienen, hoy en día cada iglesia evangélica es un centro de ayuda social. La solidaridad es un valor esencial y mucho más en la Argentina que nos toca vivir, ¿no? Está buenísimo, la sentada se quedó del otro lado. Agradezco la excusa de Chaco. Miren cómo estamos con esto, ¿no? Abriéndonos las puertas también a hablar de todos estos temas. Te quería preguntar respecto de los prejuicios, ¿no? Un poco lo sondeamos con el tema del reino. Corregime porque por ahí estoy diciendo una barbaridad, pero cuando se convirtió, creo que Andrea Rincón se bautizó, una actriz se bautizó en una pileta, ¿no? Andrea Rincón. Sí, Andrea Rincón. Sí. Y también hubo mucho como, no sé si es morbo, curiosidad, desconocimiento. Es todo eso. Es todo un poco de todo eso. Sí, qué sé yo. No sé, a veces es como que... Fue en la pileta, la pileta fue un bautismo, ¿no? Sí. Nosotros no bautizamos niños por primer hecho porque Jesús se bautizó siendo grande. No sabía. Es decir, el bautismo es un deseo de vocación de seguir a Dios. Entonces lo que vos tenés que tener mínimamente es conciencia. Claro. No la idea del pecado original. No, bueno, dentro de la teología uno nace, el pecado original no es otra cosa que esa inclinación a hacer lo malo. Es decir, viste el nene cuando vos le decís no lo toques, está tuto, ¿y qué hace el nene? Va y lo toca. Y después se quema. Es decir, esa inclinación a hacer lo que no se debe hacer. Eso es el pecado original. Ahora, otra cosa es cuando yo ya sé lo que está bien de lo que está mal. Aunque puedo tener una estructura de pensamiento totalmente distinta a la Biblia, pero internamente algunos dicen que el espíritu es la conciencia. Es eso aquello que te va a redarguir constantemente y decir, afloja, no lo hagas, no te va a ir bien, ¿no? Entonces... de grande de grande. Claro, el bautismo justamente tiene que ver con la toma de decisión de una persona mayor. Bueno, un hecho interesante, la semana pasada tuvimos, ya debe ser el tercer bautismo de cadetes de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Yeah. El año pasado logramos históricamente la primer capellanía en una fuerza de seguridad en la historia de la Argentina, luego de 200 años, donde el único capellán era el católico. Y se bautizaron 374 estudiantes, cadetes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Cada jueves tenemos reuniones. En la Escuela de Policía hay aproximadamente 1.800 chicos que estudian, 900 van a las reuniones, a nuestras reuniones. Todos los jueves a las 8 de la noche. La mitad de los chicos que estudian la mitad de cadetes, digamos, de policía, van a las reuniones. Sí. Sí, cuando esto sucedió fue un escándalo. Es decir, yo tuve una doble página en página 12. ¿Quién es Osvaldo Carníbal? ¿Qué es lo que pasa? Es decir, yo creo que a veces los medios, con todo respeto, adelante. viven en un termo. Sí. Con todo respeto. Con todo respeto, te quiero decir que Está muy bien. Al lado del otro que dicen sobrados es totalmente respetuoso, así que dale. Y si querés tengo más. y circunscriptos en Palermo. También, eso es cierto. Muy bien. Termos de Palermo. Termos de Palermo, no sé, espectacular. yo me voy en un rato y ustedes digan. Termo de Palermo parece una rima de Calamaro. Sí, Termos de Palermo es buenísimo, Osvaldo. Y de repente emergen, y a mí me hicieron un doble página, pero lo más increíble, nadie me llamó para preguntarme y decir qué es lo que pasa. Entonces, los chicos accedían en ese momento a las 10 de la noche. Era extracurricular. En su momento, que ya tenían que estar durmiendo, por mutuo propio, nos pidieron si algún pastor podía ir.
Y luego, bueno, de un tránsito, el año pasado logramos algo histórico, que se le reconozca la capellanía evangélica. Y es lo que te digo, de 1800, 900 concurren. Osvaldo, un montón de gente que te quiere mandando mensajes y saludos. Mucha gente de la política también. Bueno, ¿no? también mucha gente que no me quiere. Bueno, y no no me sé, molesta. esa no tiene el teléfono. Pero Los termos de Palermo no te quieren mucho. Los termos de Palermo me encantó. Para mí tenemos que rebautizarnos. Pero con mucho amor. No, con mucho amor fue. Lo que te quería pedir, Osvaldo Carnival, con él estamos hablando, pastor fundador de Catedral de la Fe, para mí de los referentes más importantes en el país de la Iglesia Evangélica. Te puedo pedir muy cortito, no sé si se puede, te pregunto para la oyentada que está del otro lado, una bendición. Sí, sí. Sí, quizás algo lindo, no me quisiera ir sin mencionarlo, que el año pasado logramos algo histórico también, que es la primera universidad evangélica. Es decir, hay más de 20 universidades católicas, confesionales, y es la primera, y este año comenzamos las clases con 3 carreras de grado, licenciatura en tecnología, licenciatura en contenidos audiovisuales y licenciatura en teología. Es una buena. ¿Y una bendición? Sí, sí. Bueno, es una oración más que nada, ¿no? Sí. Señor, te pido por cada amigo, amiga que nos ha acompañado en este programa, por los chicos que están acá acompañándome en esta mesa, y te pido por todo aquel que le falta esperanza, que simplemente pueda levantar sus ojos al cielo y encuentre en ti esa esperanza que da fuerzas para seguir adelante. Lo pido en tu nombre y te doy gracias, Jesús. Amén. Gracias. Más la fealdad que Dios me dio.